Pero en el pueblo de la primera alianza, y comprendiendo lo que estamos viendo en estos días, en el primer libro de Samuel, se nos presenta cómo en el pueblo, luego de este periodo de los jueces, y a consecuencia de lo que veíamos en Leví y sus hijos, que eran sacerdotes, en Silo, que tenían la custodia del santuario donde se custodiaba el Arca de la Alianza, cómo esta Arca de la Alianza incluso llega a ser capturada por los filisteos cuando en algún momento se les ocurre que para vencer en las batallas que libraban contra los hostiles filisteos que de alguna manera representan al mundo, que buscaban qué hacer que los israelitas se acomodaran a sus condiciones y se sometieran en vasallaje. Pero esto que de alguna manera se relata, dio ya después con Samuel, el primer profeta, es a Samuel a quien le van a buscar los israelitas a pedirles que les nombren un rey. Y Samuel inicialmente se niega. Y le dicen, tú ya estás viejo, tus hijos no hay garantía de que van a tener diríamos, una gestión recta, y queremos ser como los otros pueblos. Queremos tener un rey. Samuel inicialmente se niega. En oración el Señor le dirá, no es contra ti, es contra mí. Es decir, el reino en Israel no aparece, según el libro de Samuel, como parte de la primera, diríamos, de la primera, entre comillas, opción, sino surge ante la terquedad y la rebeldía de los israelitas. Algo análogo a lo que menciona el Señor en relación al acta de divorcio, cuando le va a decir posteriormente, vemos en el Evangelio, según San Mateo capítulo 9, cuando van a buscar al Señor y le preguntan si es lícito o no el divorcio, el Señor les dirá, en un principio no era así. Y cuando le preguntan, ¿y por qué Moisés lo autorizó? Por la terquedad de ustedes. Es decir, la condescendencia de Dios hace que puede ocurrir que el Señor concede a que las criaturas humanas nos escapemos de sus designios, porque somos criaturas libres, pero las consecuencias de esas decisiones nosotros las tenemos que asumir, porque el Señor después dirá también al pueblo a través del profeta, que cuando ustedes vean que esto no funcione, no vengan a reclamarle al Señor, porque los responsables son ustedes. Y claro, efectivamente, Samuel les hace ver todas las consecuencias peligrosas de esa decisión en términos de su, entre comillas, bienestar pasajero, en términos de los recursos temporales que van a tener que asignar, de sus patrimonios, para sostener a esos reyes. Entonces elige primero a Saúl se le elige por inspiración del Señor, pero Saúl no es fiel, porque no obedece en cuanto a los sacrificios. Y él decide, en una suerte de libre examen, hacer los sacrificios no según lo que el Señor le ha indicado por el profeta, sino lo que él cree que es más conveniente. Y entonces se reserva los bienes de esos despojos que arrebatan a los filisteos derrotados, y la mejor parte la conservan y otra parte la ofrecen en holocausto, pero no según lo que había mandado el Señor. Y por esa razón, Saúl ya no tiene el favor del Señor.
y ahí aparecerá David. Vemos ahora, en estos 2 días, el día de ayer miércoles y hoy jueves de la segunda semana del tiempo ordinario de este año par, estos pasajes donde luego de que David derrota a Goliat, no con sus fuerzas, ni no es derrotado por el rey que supuestamente era el que iba a salir al frente para enfrentar a los enemigos. Saúl no sale a enfrentar a Goliat, se repliega, tiene temor, y es David, como le dice el mismo Saúl, un muchacho, el menor de los 8 hijos de Jesé, un pastor que sale desarmado y solamente con esos guijarros, cantos rodados, cantos, dice la versión que tenemos nosotros en el leccionario, aquí en Perú, que usamos aquí en Perú, y con esos cantos en su zurrón y su onda, de una sola pedrada, mata a Goliat. Pero lo que ocurre no es la alegría generalizada del pueblo, sino que por el contrario se despiertan los celos de Saúl, que va a decidir en su corazón eliminar a David. Y veremos la historia, conocemos el desenlace. Finalmente Saúl y su hijo Jonatán morirán en combate, pero la división surge, tanto con Saúl y posteriormente también con David, porque en realidad la división está en el corazón del hombre. La división no solo está fuera, no es entre personas que tienen distintos deseos, codicias, ambiciones, celos, envidias, ansias de poder y de figuración, sino que está en el corazón de todas las personas. Y eso es justamente el pecado. Y entonces, entender el reino requiere reconocer con claridad la misión de Jesucristo. Y entonces, pensar que arreglos meramente humanos, meramente, diríamos, convencionales, acuerdos, contratos sociales, como menciona Rousseau, van a permitir que el ser humano encuentre la paz, la seguridad, la justicia y todo lo que ansía el corazón del hombre, es algo que no puede ser comprendido si es que no lo hacemos a la luz del Evangelio, a la luz de la revelación. Porque el Señor mismo le dirá a Samuel, cuando Jesé empieza a presentarle a los hijos, y empieza por los mayores, los más altos, los más fuertes, los más dispuestos al combate, y Samuel inicialmente se empieza a entusiasmar, porque según él, esos hijos de Jesé tendrían, diríamos, las características para ser sucesores de Saúl, la imagen de un guerrero, de un líder militar, pero el Señor uno a otro les va descartando y le va a decir a Saúl, tú ves las apariencias, no como Dios. Que es parecido a lo que Jesús le va a decir a Pedro en Cesarea de Filipo, cuando Pedro, luego de que ha reconocido a Jesús como el Mesías, y Jesús le habla de la cruz, para Pedro, el sucesor de David, el Mesías esperado, no podía experimentar la cruz. Y Jesús le va a decir, tú piensas como los hombres, no como Dios. Y entonces,